Ahora sí. Bueno, decía, luego de estos inconvenientes técnicos, que la temática que aborda este taller, más que nada, es sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? El que usualmente le llamamos cells a partir de ahora. Y está dentro de este núcleo porque tiene relación con lo que venimos viendo en las últimas clases sobre matrices y sus operaciones. Bien, el primer taller estaba más orientado a que ustedes conozcan las matrices, las piensen como un elemento que sea útil a la hora de modelizar diferentes fenómenos relacionados con la biología, la química, lo que sea. Pero básicamente ahora lo que vamos a ver es otra estrategia relacionada con los sistemas de ecuaciones que también permitan hacerlo, ¿de acuerdo? Lo que sí vamos a ver que cuando uno habla de sistemas de ecuaciones hay una relación íntima con las matrices, ¿bien? Entonces, prácticamente se pueden pensar de manera muy similar. Repito lo que dije hace un rato, me van, habilitan, o sea por chat o habilitan el micrófono y me paran cuando necesiten, si hay algo que no entendieron o si dicen, bueno, esto con qué profundidad tendríamos que saberlo, etc. Yo lo que voy a focalizar es de todo ese material que han leído y que han visto, videos, etcétera, qué es lo conceptualmente importante, qué es lo conceptualmente denso, y además también en la práctica cómo vamos a hacer para resolver y manejarnos con estos temas. Bien, entonces, a ver, empecemos. Oh, me desapareció el Bien. Empecemos. Cuando hablamos de un sistema de ecuaciones lineales, básicamente lo que tenemos son diferentes, un número n de ecuaciones lineales que deben cumplirse al mismo tiempo, ¿bien? O que deben satisfacerse al mismo tiempo. Ustedes ya conocen sistemas de ecuaciones lineales, conocen cells. Solamente que conocen cells de 2×2. Por ejemplo, si yo les escribo algo así, por ejemplo, eso es un 1, eso es algo, es un cell, ¿de acuerdo? O sea, es un sistema de ecuaciones lineales y ustedes ese lo pueden resolver, ya lo saben resolver, desde la secundaria lo pueden resolver. O sea, no es que es un tema nuevo. Lo que estamos haciendo ahora es extenderlo, generalizarlo para n ecuaciones de n variables, que ahí sí había más complicaciones, porque con 2 variables y 2 ecuaciones, hasta ahí más o menos nos podíamos manejar. Pero con más de 2 variables se nos complicaba la vida, porque los métodos numéricos para la resolución, los métodos algebraicos para la resolución, se complicaban. Entonces, bueno, acá ustedes conocen varios métodos, ¿bien? Sabían, podían sustituir, es decir, despejar una de las variables en una de las ecuaciones y sustituirla en la otra para hallar el valor de una y después volver a encontrar la otra. Podían igualar, es decir, despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las dos expresiones. Y seguramente, no sé, no creo que todo el mundo, pero en la secundaria a veces se muestran otros métodos como el de Cramer, el de reducción por sumas y restas, o sea, hay como diferentes estrategias matemáticas para llegar a la solución de esos cells. ¿Bien? Ahora, lo que me interesa es que veamos qué define a un cell, o sea, cuál es lo que a mí me permite decir, bueno, lo que estoy hablando es un sistema de ecuaciones lineales. Primero que es un sistema, ¿no? O sea, que hay más de una ecuación que debería cumplirse al mismo tiempo. Y después que sean lineales. Entonces, en lo que estamos trabajando ahora, que son ecuaciones con coeficientes reales, eso significa que puedo expresar todas sus ecuaciones, eso sí es importante que sean todas, de la forma a sub 1, si quieren, por x, más a sub 2 por y, más a sub 3 por z, más y así, con un coeficiente real multiplicando cada una de las variables, igual a b, donde b es lo que se llama el término independiente. A1, A2, A3, B son todos reales. ¿De acuerdo? Obviamente esto se puede extender, se puede trabajar con cells en los números complejos, si queremos,
no es la idea, no, por supuesto, vamos a trabajar con números reales. Pero bueno, la estructura lineal es esa. Siempre hay un número real multiplicando a la variable y lo único que se admite entre esos términos son sumas, ¿sí? Igualado todo eso a quizás un término independiente que puede ser 0 o no. Si los cells están igualados a 0, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? Si b es 0 para todas las ecuaciones. Homogéneo. Homogéneo, muy bien. Siempre usamos lo mismo. Cuando están las cosas igualadas a 0, le decimos homogéneo. Entonces, si tuviéramos ese mismo cell, solamente que las b sean todas nulas, entonces ahí estaríamos frente a un cell homogéneo. Bien, si no, no es homogéneo y listo. Entonces, fíjense que ahí, en el caso del ejemplo que está escrito, tenemos dos variables, x e y. También podemos llamarlo incógnitas, ¿sí? En general se les llama variables. Tienen los diferentes valores de sus coeficientes reales en las dos ecuaciones, que serían 1 y 3 en la primera, y 2 y menos 1 en la segunda, y los dos términos independientes b, 7 y 1. ¿De acuerdo? Y así podemos pensar todas. Básicamente lo que esto se usa mucho en realidad en la vida cotidiana, porque muchas veces tenemos relaciones entre n variables dadas por n ecuaciones que se pueden plantear como un sistema y resolverlo para tratar de encontrar cuáles son los valores de esas variables que verifican todas las igualdades al mismo tiempo. Algo importante que quizás no veíamos tanto en la secundaria o en el cursillo es la cantidad relativa, o que puede variar la cantidad de variables con la cantidad de ecuaciones. No siempre tiene que ser la misma. Usualmente se usa la misma, pero no tiene por qué ser la misma. Yo podría tener un sistema con 3 variables y 2 ecuaciones, podría tener un sistema con 5 variables y 8 ecuaciones, no hay ningún problema. ¿Bien? O sea, puedo plantear la cantidad de ecuaciones y variables que necesite. Mientras sean lineales, lo vamos a considerar como un cell. Y lo que vamos a intentar hacer es resolver ese cell. ¿Qué significa resolver? Encontrar el conjunto de todas las tríadas, las duplas, las tétradas de números, que si yo reemplazo cada una por una de las variables, todas, y necesariamente todas, las igualdades se verifiquen. ¿Bien? Ese sería como nuestro objetivo. Por ejemplo, en el caso que marqué ahí, fíjense que si x vale 1 y vale 2, bien, acá tendría 1 más 3 por 2, eso me da 7, y acá tengo 2 por 1, 2, menos 2, bueno, no, bien, estoy diciendo, acá debería haber un 0. Si fuera así, 2 por 1 menos 2 me da 0, ambas se verifican, entonces yo lo que puedo decir es que esta combinación, ¿sí? x1 y 2, es una solución para ese cell. ¿Cómo voy a escribir eso? Bueno, uso los que se llaman pares ordenados. Yo digo una solución, ¿bien? El conjunto solución para ese caso es el conjunto de el par 1, 2, ¿bien? La escribo como si fueran un par ordenado, un punto en el plano o las componentes de un vector con dos componentes. O también, y esto es lo que más se usa en el trabajo matricial, que es lo que vamos a hacer nosotros, se escribe como un vector columna o una matriz columna. ¿Bien? Es decir, esos dos números x e y en orden, ¿no? Por supuesto, eso es importante, no es lo mismo que x valga 1 y y valga 2 que x valga 2 e y valga 1. Probablemente ese punto no sea solución del cell. Lo escribimos de esta manera. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esta escritura? Y acá viene la relación que yo les decía de los sistemas de ecuaciones con las matrices. Bien, en general, los cells se pueden escribir de forma matricial. O sea, lo podemos escribir en forma de sistema de ecuaciones o lo podemos escribir en forma de matrices. ¿Cómo sería eso? Algo así. Todo esto lo puedo escribir, reescribir, es decir, es otra manera de escribir lo mismo, de esta forma, donde A, X y B son matrices. ¿Quién es A? La matriz de coeficientes. Simplemente condensa la información en una matriz de todos los coeficientes. Acá tenemos, por ejemplo,
Para el caso que tenemos ahí, la primera fila representaría la primera ecuación y la primera columna representaría a x. Entonces, el número que tengo que poner en el elemento A11 es el coeficiente de la x en la primera ecuación, coeficiente de la y en la primera ecuación, coeficiente de la x en la segunda ecuación, coeficiente de la y en la segunda ecuación. ¿De acuerdo? Acá lo importante es que esto tiene que estar ordenado. Es decir, cada columna representa una de las variables, los coeficientes de una de las variables, y cada fila a una de las ecuaciones. Por x. ¿Quién es x? Una matriz columna, también lo podemos pensar como un vector, si quieren, con las variables en el orden que usé acá. Si acá puse primero x y después y, acá tiene que ser el primer elemento x y el segundo y. Eso es importante. Si yo cambio acá el orden en las columnas y en los elementos, esto no vale. Igual a b. ¿Y quién es b? Otra matriz columna, o vector, como quieran llamarle, que tenga los coeficientes, los términos independientes en el orden adecuado. Primera ecuación primero, segunda ecuación segundo. ¿Bien? Ahora, esto no es que viene, no es un invento, no es una convención, no es que nos pusimos de acuerdo a escribirlo así. Realmente, si yo resuelvo este producto y lo igualo a este número, a este vector, mejor dicho, vuelvo al sistema de ecuaciones. Fíjense, ¿se acuerdan que el producto nosotros lo ordenábamos de esta manera? ¿Bien? Entonces, como hay dos columnas en A y hay dos filas en X, ese producto está definido. Yo puedo encontrar una matriz que es el producto. ¿Qué tenía que hacer? Primero por primero más segundo por segundo, ¿no? Entonces esto me queda 1 por x, más 3 por y. 2 por x, 2x, menos 1 por y, menos y. Entonces, el producto de esta matriz con esta matriz es esto. Bien, o sea, esto lo que acabo de hallar equivale al lado izquierdo de la igualdad. Y como eso tiene que ser igual a 7, 0, si el primer elemento tiene que ser igual al primer elemento y el segundo al segundo. O sea, x más 3y tiene que ser igual a 7 y al mismo tiempo 2x menos y tiene que ser igual a 0. Bien, entonces volví a mi cel original. O sea, escribirlo de esta manera o escribirlo de esta manera son equivalentes. ¿De acuerdo? Es el mismo sistema de ecuaciones, solamente que lo escribo de la manera que me conviene. ¿Cuál conviene? Depende del caso. Bien, hay veces que conviene así, hay veces que conviene así. Depende dónde estamos, depende de la rama de la matemática en la que estamos parados, hay un montón de factores, ¿bien? Pero son dos formas de escribir lo mismo. Ahora tiene sentido que el conjunto solución sea un conjunto de vectores, porque este 1, 2, ¿bien? ¿A quién vendría a reemplazar acá? ¿Dónde tendría que usar yo este 1, 2, en este caso, en la forma matricial? ¿A cuál? ¿A A, a X o a B? X. A X. A X. Sería como el valor de las dos de estas variables, que si yo acá sustituyo, pongo A, y en vez de X lo multiplico por esa solución, yo debería verificar si hago el producto 1 por 1 más 3 por 2, eso me da 7, 2 por 1 menos 1 por 2, ¿sí? Eso me da 0. Entonces, si es solución, ese producto se verifica. ¿Bien? Es lo mismo que hacíamos en las ecuaciones habituales. Cuando le dábamos el valor de la solución a la X, hacíamos todas las operaciones y la igualdad se verificaba. Acá pasa lo mismo. ¿Bien? ¿Por qué también les muestro esta forma? Porque hay muchos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones que usan su expresión matricial. Bien, o sea, no solo es una forma de escribirlo, sino que los métodos que se usan para resolverlos usan matrices. Como dije antes, ese que tienen ahí, ese sistema de ecuaciones que tienen ahí escrito, lo pueden resolver por muchos métodos. De hecho, los pueden resolver sin necesidad de complicarse mucho la vida con matrices. Pueden hacer cuestiones algebraicas sencillas. Ahora, si ya tuviésemos un sistema 3x3, o peor, si tuviéramos un 7x7, un 50x50, por ejemplo, es decir, que tuviera 50 ecuaciones con 50 incógnitas cada una, ahí hacerlo algebraicamente es prácticamente imposible. Es muy, muy, muy difícil.
En cambio, trabajando con matrices no lo es tanto. Entonces, ¿qué me importa eso? Bueno, que gran parte de los software que hacen este tipo de resoluciones, que hay un montón, trabajan con métodos matriciales. Entonces, no solo transforman los sistemas de ecuaciones a esta forma matricial para resolverlos, sino que el resultado se los muestra como los diferentes vectores X, mayúscula, las matrices X, que encuentran. Entonces, si ustedes no tienen idea de este tipo de forma de escribir los sistemas de ecuaciones, no van a poder interpretar el resultado. Bien, uno de esos métodos, vimos dos, al menos en su material tienen descrito dos de esos métodos, que son el de Gauss y son el de Gauss-Jordan. Bien, el de Gauss-Jordan es como una continuación del de Gauss. El método de Gauss lo que tiene, lo que hace es buscar ciertas operaciones de filas de esas matrices en que el conjunto solución no cambie, es decir, que sean sistemas equivalentes. Es decir, lo que hizo Gauss fue darse cuenta de que había ciertas operaciones que yo puedo generar entre las filas de esas matrices que no cambian las soluciones, ¿sí? Me cambian el sistema. El sistema ya no es el mismo. Los coeficientes cambian, quizás el orden de las matrices, de las ecuaciones cambian, pero la solución final va a ser la misma. Si yo lo que estoy queriendo es resolver, a mí no me interesa que el sistema cambie en el medio. A mí lo que me interesa es que la solución final sea la que yo estoy buscando. ¿Bien? Entonces, ese sistema lo que hace es aprovechar ese tipo de modificaciones en el cell para transformarlo a sistemas de ecuaciones más sencillos y que sean más fáciles de resolver. ¿Bien? Entonces, lo que tienen ahí, lo que habrán leído, es todo el proceso de cómo se hace, digamos, de cuáles son algunas estrategias, hay un ejemplo resuelto. Ahora, obviamente que yo no pretendo bajo ningún punto de vista que eso lo hagan a mano. ¿Bien? O sea, que se pongan a multiplicar toda una fila por 3, a sumar 2 filas. No me interesa. A mí lo que me interesa es que vean que con operaciones sencillas, que fíjense que son solamente sumar y multiplicar, o sea, no tenemos que hacer nada más que eso, podemos resolver estos sistemas de manera sencilla. ¿Bien? Esos métodos son los que usan las computadoras. Las computadoras no despejan X y la reemplazan y sustituyen y distribuyen. Lo que hacen las computadoras es básicamente ordenar estos números en matrices e ir multiplicando filas por números, ir sumando o restando de acuerdo a lo que le conviene para hacer las modificaciones. ¿Bien? Entonces, lo que se usa es lo que se llama, para Gauss y Gauss-Jordan, una matriz aumentada. O sea, ahora no voy a usar ni A ni B, sino que la voy a usar a ambas al mismo tiempo. Voy a escribir A, y a continuación, a veces hace una liñita para separarlos, pero no es necesaria, B. Bien, A y B. Y esta es básicamente la matriz con la que se hacen todas estas modificaciones. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo rápido para que no hablar en el aire. En el método de Gauss, lo que necesitamos es que quede escalonada. Es decir, que este primer elemento no sea nulo. Bien, acá es 1, así que eso está bien. Y después, siempre, básicamente, cuando tenemos este que se llama pivote no nulo, todos los elementos que están para abajo de ese pivote tienen que ser nulos. O sea, yo este 2 tengo que matarlo de alguna manera. Me tiene que dar un 0 ahí. Después, si es posible, el primer elemento no nulo, digamos, de la ecuación siguiente, ahí tiene que ser no nulo también. Es decir, si a este lo voy a transformar en 0, el siguiente debería intentar ser no nulo. Puede ser que en la modificación se me haga nulo, se me anule. Bueno, sigo hacia la derecha. Lo importante es que encontrar a la derecha un elemento que sea no nulo. ¿Bien? En este caso, esperaríamos que sea este. Y todos los de abajo de ese elemento tienen que ser nulos. ¿Bien? Entonces, en definitiva, si eso va sucediendo, lo que voy encontrando es una estructura con forma de escalera. ¿No? Tengo esa escalera con todos elementos no nulos,
Y por debajo de esa escalera, todos los demás tienen que sí o sí ser nulos. ¿Bien? Repito, eso no lo van a tener que hacer, así que no se preocupen. Lo que sí me interesa es, bueno, ¿cómo hacemos para que este se anule? Entonces, acá se utilizan fundamentalmente dos operaciones, que es multiplicar toda la fila, es decir, toda la ecuación, ¿no?, por un mismo número y sumar o restar dos ecuaciones. Esas operaciones son lógicamente, o sea, no modifican la solución. Si yo tengo una ecuación que es 4x más 2y igual a 6, ¿bien?, y divido todo por 2, saco factor común y paso, obviamente ya sabemos, ustedes ya hacen esto. Por ejemplo, acá sacar factor común 2, acá sacar factor común 2 y cancelar. O sea que 2x más y igual a 3 es equivalente a esta. ¿Bien? Fíjense que eso es lo mismo que multiplicar todos los coeficientes por un medio. ¿Bien? Y obviamente que también lo que podría hacer sería multiplicar todo por 2, por ejemplo. ¿Bien? Y obviamente la solución va a ser la misma. Eso ya lo hacemos habitualmente. No entendí eso, profe. Lo de la multiplicación. Sí. Bueno, veamos un ejemplo más sencillo. Tomemos una ecuación lineal, ahora en vez de con dos variables, con una. Por ejemplo, 7 por x es igual a 28. ¿No? Entonces, acá, ¿cuál sería tu conjunto solución? 28. No. O sea, 28 es tu término independiente. El conjunto solución sería el conjunto de todos los números reales, que si yo reemplazo en x, esta igualdad vale. 4. Sería 4, y ninguno más, ¿no? Ahora, si yo a esta ecuación la multiplico, por ejemplo, por 2, ¿no? Voy a multiplicar todo por 2. Me quedaría 14x igual a 56. ¿No? Veamos cuál es el conjunto solución de esa nueva ecuación. ¿Qué número multiplicado por 14 me da 56? 4. 4. Ahora, esta en vez de multiplicarla por 2, la voy a multiplicar por un séptimo. Entonces, 7 por un séptimo me da 1, o sea, esto me queda x. Y 28 por un séptimo me da 4. ¿Cuánto tiene que valer x para que esta igualdad valga? 4. 4. ¿Bien? Entonces, multiplicar las ecuaciones por un número, todo, o sea, todos los coeficientes, transforma a la ecuación. La ecuación ya no es la misma. ¿Bien? Pero su conjunto de solución se mantiene. O sea, los valores que la hacen que la verifiquen, si yo reemplazo en sus variables, sí se van a mantener. ¿De acuerdo? O sea, estas tres ecuaciones son distintas entre sí, pero como tienen el mismo conjunto de solución, decimos que son equivalentes. ¿Bien? Otra posibilidad es sumar y restar. Por ejemplo, acá sí bien necesitan un sistema. Si yo tengo x más y es igual a 3, y después acá yo sé que x o 3x menos y es igual a 9, bien, esto es un sistema, yo tengo que esto, x más y, vale 3, es lo mismo que 3. Y por otro lado tengo que 3x menos y vale 9. ¿Bien? Si esto es igual a esto, si yo sumo el lado izquierdo, los dos lados izquierdos, los dos miembros izquierdos de las igualdades, y sumo los dos miembros derechos, esos dos resultados también van a ser iguales, lo cual tiene sentido. Suponete, y esto acá lo que se usa es la analogía de la balanza, ¿bien? Que tiene sus limitaciones porque estamos trabajando con cosas positivas, pero no importa. Suponete que acá tengo una balanza equilibrada. De un lado tengo un tomate y del otro lado tengo una cebolla. ¿Bien? Pongo los dos y los platillos de la balanza están equilibrados. Ahora, por otro lado, en esa misma balanza, si pongo de un lado un gatito, se equilibra con una sandía. ¿Bien? O sea, la balanza con un gatito es igual a la balanza, está equilibrada con la balanza con una sandía en el otro platillo. Ahora, si en un platillo yo pongo el gatito y el tomate, y en el otro pongo la sandía y la cebolla, ¿bien? Obviamente va a estar equilibrada. Porque tengo dos pares de elementos en los platillos que sabemos que están equilibrados por separado. Entonces su suma también va a equilibrar. No va a haber ninguno que pese más que el otro si por separado pesaban lo mismo.
¿Bien? Entonces, esto es lo que me permite pensar o de manera intuitiva que sumar los miembros o equivalentes, digamos, de dos ecuaciones me genera otra ecuación, una tercera ecuación distinta a esas dos, pero que también va a estar equilibrada. Esa igualdad va a valer. Ahora, ¿por qué eso me interesa? Porque a veces la suma de dos ecuaciones es más sencilla de resolver que su resta. Perdón, que ellas por separado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá vamos a sumar. Me queda x más 3x, esto me da 4x. Y menos y, esto me da 0. Entonces, fíjense que ya de esta manera, sumando estas dos, una de esas variables me desaparece de la expresión. Entonces se me simplifica, me resulta más sencilla para mí para trabajar. Y 3 más 9 es 12. Como sé que esta igualdad vale, esta vale, la suma de ellas vale. Y esta tercera eh, igualdad, ¿sí?, que es equivalente a estas, para mí es mucho más sencilla de trabajar, porque yo de acá sí puedo despejar cuánto vale x. Después lo que me faltaría sería ver cuánto vale y. ¿De acuerdo? ¿Se ve un poco el sentido de sumar y restar ecuaciones? También vale con la resta. Sí. Sí. Sí, profe. A mí se me complica cuando hace, por ejemplo, R3 menos 4 quintos de R2. Como que me cuesta darme cuenta por Está qué bien. hace eso. Tranqui, no hay problema. O sea, eso no lo van a tener que hacer a mano. Ahora, Ah, ok. se dan cuenta de que multiplicándolas entre sí y sumándolas o restándolas, las cosas se pueden simplificar, ¿no? Eso sí lo ven. Eso es lo que me interesa, un poco más la parte filosófica del método. Sí, sí. Igual, si quieren les explico un ejemplo sencillo para que quede claro. Pero ahí la que yo acabo de hacer, con sumar ya estamos, ¿no? No se solucionaba todo. Ahora, supónganse que tenemos otro ejemplo. 3x menos y igual 2 y 2x, bueno, no, a ver, vamos a poner un 2x más 5y igual 13, por ejemplo. Fíjense que ahí no puedo hacer lo mismo que hice acá. O mejor dicho, lo puedo hacer, pero no me simplifica la vida. Si yo sumo esto o resto esto, o sea, 3 más 2 me da 5, menos 2 más 5 me da 3. En cambio, si las resto, 3 menos 2 me da 1 y menos 2 menos 5 me da menos 7. En ninguno de esos dos casos, una de las variables desaparece, como pasaba acá, entonces se me simplifica la resolución. Entonces, ahí lo que se hace en general es, al mismo tiempo, multiplicar por un número y sumar o restar. O sea, esas dos cosas que yo acá vi por separado, que es multiplicar por un número todo y sumar o restar, ahora las hacemos en conjunto. Por ejemplo, a esta la multiplico por 2 y a esta la multiplico por menos 3. A ver si se dan cuenta por qué. O sea, ¿por qué me conviene hacer eso? La primera, que sería el primer renglón, multiplicarlo por 2, y a la segunda multiplicarla por menos 3. ¿Qué me va a permitir? Se te simplifica la X. Bien, el término con x, en ambos casos, cuando resuelva estas dos multiplicaciones, me va a quedar con el mismo coeficiente, que va a ser 6 y menos 6, ¿no? Entonces, al sumar esas dos ecuaciones, ese coeficiente en x se va a ir. Y me va a simplificar la vida para resolver, ¿no? O sea, a ver, hagámoslo. Multiplico la primera por 2. Me queda 6x menos 4y. 4, eso es un 4. Igual a 4. Y la segunda por menos 3 me queda menos 6x menos 15y igual a menos 39. Si yo ahora sumo esas dos, 6x menos 6x desaparece, menos 4y menos 15y me da menos 19y, y 4 más menos 39 me da menos 33. Bueno, nada, menos 35. ¿Bien? Entonces ahora sí puedo despejarla ahí. Se ve que no puedo multiplicar solamente por un número o no puedo sumar y eso va a suceder. Tengo que combinar ambas
operaciones entre las ecuaciones para que eso suceda. Si las dos se cancelan, la X y la Y, ¿qué pasa? Puede pasar. Todavía no llegamos a eso. Ya llegaremos prontito. Pero puede llegar a pasar. Y después lo vamos a analizar. Esos son los casos que yo sé que más le complican la vida. Entonces, vamos con los más sencillos primero. Repito, y esto que quede claro. No nos interesa bajo ningún punto de vista que ustedes esto lo hagan a mano. ¿Sí? O sea, es que sepan de dónde viene Gauss-Jordan, cuáles son las cuestiones que uno usa con Gauss-Jordan, o con Gauss en este caso, no es Gauss-Jordan, que este tipo de operaciones muchas veces simplifica la vida porque nos permite despejar una de las variables y a partir de ahí uno puede ir despejando las otras, pero esto no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer el software. ¿De acuerdo? Alcho, Sí. perdón. Entonces, en el parcial vamos a poder usar... Sí. Listo. No solo van a poder, van a deber usarlo, porque a veces le vamos a dar sistemas de 4x4, por ejemplo. Bueno, si lo quieren hacer a mano, pueden. Allá ustedes. Pero Buenísimo. lo van a poder usar. Entonces, punto. No voy a complicarles más con esto. Vuelvo a la clase. Lo que vamos a hacer ahora, antes de pasar al caso que me acaban de preguntar, es lo siguiente. Ya que me hicieron esa pregunta. Les muestro cómo se hace eso con Matrix Calc, ¿sí? Que es la página que estuvimos trabajando. Recuerden, esto lo pueden hacer con la que quieran, ¿eh? Yo les muestro esta porque es la que tienen la mayoría de las operaciones ya incluidas. Acá, fíjense que dice solución de sistema de ecuaciones lineales. Entonces a ustedes les permite directamente escribir el sistema. ¿Sí? Ya les da. Acá les pone x1, x2, x3, x4 a las variables. Pueden cambiarle el nombre si quieren, ya van a ver que no es necesario. O sea, si yo acá puedo, en vez de x1, poner x y z, si quiero, ¿no? Y acá tendría que poner los coeficientes en el orden adecuado y acá los términos independientes. Bien, vamos a hacer un caso. Vamos a poner, no sé, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a poner 3, 4, 6. El caso más tonto del mundo, ¿eh? Fíjense que si yo dejo todos estos sin valores y este tampoco le pongo valores, el sistema directamente va a suponer que va a ser un sistema de 3x3, ¿no? 3 ecuaciones con coeficientes y 3 incógnitas. ¿Sí? Esto les permite a ustedes no solo, por ejemplo, supónganse que yo acá le hubiera puesto valores, serían 4 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora, si le hubiera puesto valores acá, serían 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Ustedes pueden variar, no hace falta que sean siempre la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Bien, y lo que tienen acá es las diferentes formas de resolver eso. Bien. ¿Por qué? Porque no solo les va a mostrar el resultado, en todos van a obtener el mismo resultado probablemente, sino, bueno, no en todos, algunos a veces no se pueden, sino porque también les muestra el proceso. Bien, entonces vamos a hacerlo con Gauss, que es el que estábamos usando recién. Si ponemos resolver, no solo les va a mostrar el resultado final, sino que les está mostrando todo el proceso. Es lo mismo que tienen ustedes ahí en la guía, ¿no? Acá les dice la fila 2 le resta 2 veces la fila 1 y eso lo reemplaza en la fila 2, ¿no? Entonces les va mostrando todo lo que va haciendo. Esto es, si alguna vez hacen alguna de estas técnicas a mano, por ejemplo, en la práctica alguna les pide que la hagan a mano para practicar, pueden después comparar no solo el resultado, sino también el proceso con la página. Ahora, fíjense que llegamos acá, ¿no? Tenemos la matriz aumentada y fíjense que está escalonada, ¿no? Tenemos acá este elemento, se llama pivote, abajo todos ceros. Después, primer cero. A la derecha aparece el otro pivote, abajo de ese todos ceros. Siguiente, a la derecha aparece el pivote y así, ¿no? Y aparece la escalerita. Entonces, cuando llegamos a este sistema de ecuaciones, que no es igual al primero, pero es equivalente, podemos volver a transformarlo en un sistema de ecuaciones, ¿no? Acá esto sería
0 por x más 0 por y más 1 por z igual a 2. Entonces, esta última ecuación sería z igual a 2. La segunda sería 0 por x más 1 por y más 2 por z igual a menos 7. Pero fíjense que nosotros acá ya conocemos el valor de z. Entonces, puedo reemplazar z acá y despejar y así. ¿Bien? Entonces, fíjense que después de todo eso, al final, directamente la página les da la solución en formato vector. ¿Sí? La x de la forma matricial que vimos recién. 12 menos 11, 2. X vale 12, y vale menos 11, z vale 2. ¿Cómo sé que eso es así? Más allá que acá lo diga. Pero ¿cómo sé que ese es el orden? Bueno, yo puse primero, y esto fue mi entrada, la primera de las variables es x, la segunda es y, la tercera es z. Entonces el resultado va a ser primero x, después y, después z. ¿De acuerdo? Hermoso. Y de hecho, si usan Gauss-Jordan, tiene algunos pasos más. La diferencia de Gauss-Jordan es que llega directamente a un sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones final al que llega, es un sistema no solo escalonado, sino que está ya escalonado y simple, ¿no? Les dice z vale 2, y vale menos 11, x vale 12, directamente. A diferencia de Gauss, Gauss-Jordan lo que hace es también generar los ceros por encima de esta escalerita, ¿bien? Esta diagonal. Y la diagonal tiene que estar toda con elementos iguales a 1. Bien. Entonces, repito, esto no lo tienen que hacer a mano. Esto lo que estamos viendo es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Lo que más nos interesa, que es lo que más van a trabajar mañana pasado y la semana que viene, es plantear el sistema de ecuaciones lineales. Catalina, además de la diferencia práctica, ¿cuál es la diferencia teórica de los dos métodos? La principal diferencia y por lo cual se usa Gauss-Jordan es porque este resultado final, la matriz final, ¿sí? La matriz diagonal final, encontrás con Gauss-Jordan, es única. Es decir, vos podés... Imagínense que acá yo quizás, viendo lo que hicimos hace un rato, a mí me gustaría, por ejemplo, multiplicar esta segunda fila por 1/2, ¿no? Para que acá me quede 1 y restar. A mí se me ocurre hacerlo así. Multiplico todo esto por 1/2 y resto, para que se me desaparezca o me genere un 0 ahí. Pero quizás otra persona dijo, no, yo no quiero hacer eso. Yo voy a multiplicar la primera fila por menos 2, ¿no? Y sumar. Entonces, ya esas dos personas van a empezar a tener estas matrices aumentadas que van a ir apareciéndoles en sus procesos, van a ser diferentes entre las personas. ¿Bien? De acuerdo a qué operaciones realiza. Entonces, el final del método de Gauss puede llegar a ser distinto. O sea, el sistema final que van a llegar esas dos personas si usan Gauss va a ser distinto. Pero la solución va a ser la misma. No van a llegar a esta. En cambio, si hacen Gauss-Jordan, es decir, si usan este proceso, sin importar cuál fue su inicio, cuál fue su final, no importa, después de todas las operaciones, esta final de Gauss-Jordan para esas dos personas, sin importar cuáles fueron los pasos intermedios, va a ser la misma. Entonces, esa es una diferencia teórica importante. El sistema de ecuaciones equivalentes a que llegás con Gauss no es único. Puede haber diferentes, lo importante es que la solución sea la misma. En cambio, por Gauss-Jordan, ese sistema de ecuaciones final al que vos arribás al terminar el método es el mismo sin importar tus pasos intermedios. Por eso muchas veces se usa Gauss-Jordan porque es lo que te da la seguridad de que dos procesos convergen en la misma solución. Bien, si vos empezás con diferentes operaciones, pero terminás usando Gauss-Jordan, deberías terminar en el mismo lugar. Y por eso muchas veces se usa también como control. A fines prácticos, a lo que es esta materia, es lo mismo, ¿no? Pero, en general, esa es la utilidad. Profe, entonces, para resolver algún ejercicio, ¿puedo elegir cualquiera? Sí. Ah, ok.
Si no hay más dudas. Bueno, ahora. Bueno, ahí modifiqué un poco el sistema, ¿no? Le cambié algunas de los coeficientes. Entonces, supongo que tenemos que resolver este sistema, obtuvimos este sistema cuando realizamos, no sé, un problema, algo por el estilo. Lo planteamos, lo ponemos acá, resolvemos por Gauss-Jordan, si quieren. Y miren lo que pasó. Empezamos a hacer operaciones, multiplicamos por -2, todo lo mismo que antes. Ahora, en un momento llegamos a este paso, ¿no? Una de las filas nos queda 0, 1, 2, menos 7 y la otra 0, 1, 2, menos 5. ¿Eso qué significa? Pensemos este paso antes de esto. Esto significa que 1 por i, ¿no? Acá la x está multiplicada por 0. 1 por i más 2 por z me da menos 7. Mientras que abajo me pide que 1 por i más 2 por z me da menos 5. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué valores de i y de z cumplen eso? Por suerte, para la matemática, ninguno. ¿Bien? O sea, cuando pasa eso, me está diciendo, si vos haces la misma operación con x y con y, te tiene que dar al mismo tiempo menos 7 y menos 5. Imposible. O me da menos 7 o me da menos 5. No puede pasar ambas cosas. ¿Bien? Si sigo haciendo estas operaciones que veníamos haciendo entre filas, me aparece esta última, que es 0, 0, 0, 2. O sea, 0 por x más 0 por y más 0 por z es igual a 2. Entonces, pensemos, ¿cuánto tiene que valer x, y z para que si yo multiplico a los 3 por 0 y los sumo, el resultado me dé 2? No se puede. Imposible, ¿no? O sea, ese producto me va a dar 0 necesariamente, no me puede dar 2, jamás. Entonces, cuando esto pasa, es que el sistema no tiene solución. Puede darse el caso, como ese que acabo de plantear, en que no haya ninguna tríada, en este caso, de números, ¿sí? O ningún conjunto de n números, que si yo valorizo en todas las ecuaciones, todas valgan al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, acá ya aparece una clasificación de los sistemas, que es si son compatibles o si son incompatibles. Un sistema, le vamos a decir un cell, le vamos a decir compatible si al menos una solución tiene. Y le vamos a decir incompatible si no tiene ninguna, como este caso. Entonces ahí decimos, el sistema es incompatible. Ninguna tríada x, y, z, en este caso, verifica las tres ecuaciones, las tres igualdades al mismo tiempo. Puede ser que verifique dos, obvio. Puede haber pares, tríadas x y z que verifiquen las primeras dos. O que verifiquen la segunda y la tercera. O que verifiquen la primera y la tercera. Pero las tres juntas no. ¿De acuerdo? Bien, no mucho para decir de esto. Los que sí me interesan, porque son bastante útiles para nuestra existencia, y ya van a ver que son útiles también para muchos problemas que tienen en las guías, son estos. Miren, ahí le cambié también uno de los coeficientes. Empezamos con el sistema, hacemos las operaciones, lo que veníamos viendo, y acá, fíjense que cuando yo hago estas reducciones y estas operaciones entre filas, me aparece 0, 1, 2, menos 7, 0, 1, 2, menos 7. ¿Bien? O sea, me aparecen dos veces la misma ecuación. Y más 2z igual a menos 7, y más 2z igual a menos 7. ¿Bien? Obviamente yo estas dos las puedo restar. Es una de las operaciones válidas. Si las resto, me queda una fila de 0, 0, 0, 0. Entonces, acá, esto significa que 0 por x más 0 por y más 0 por z me da 0 de resultado. ¿Qué valores, o qué tríadas x y z cumplen eso? Cualquiera. Todas. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué significa? O cómo lo podemos interpretar, mejor dicho. La primera ecuación, esta 1, 1, 1, 3, ¿bien? A mí me impone una cierta restricción. Me dice, bueno, vos lo que necesitas es que x más y más z te dé 3. Ahí no tenemos, no todos los números, no todas las tríadas reales
me imponen esa condición, o sea, valen en esa ecuación. Hay algunas tríadas que sí, hay otras que no. Bien, ahí tengo una condición que tengo que cumplir. La segunda ecuación se transforma en esta, 0, 1, 2, menos 7, o sea, y más 2z es igual a menos 7. Ahí, otra vez, no todos los tríadas x y z cumplen esa condición. Bien, entonces tengo dos condiciones. Pero la tercera condición, que venía de la tercera ecuación, esta 3, 4, 5, 2, que teníamos acá, cuando la empezamos a reducir nos damos cuenta de que era la misma que la anterior. O sea, como que aparece una tercera condición que no es ninguna condición. Básicamente vale para todas las tríadas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora no tengo 3 condiciones para 3 variables. Ahora tengo 2 condiciones que tienen que cumplir 3 variables. Entonces, eso en general, cuando eso sucede, lo que me genera son variables libres. O sea, yo puedo definir 2 variables de modo que estas 2 condiciones se cumplan, pero hay una que siempre me queda libre y que puede tener infinitos valores. Cuando pasa eso. Entonces, como puede haber infinitas posibilidades, y ahí me van a aparecer infinitas soluciones, este es un sistema compatible, porque soluciones hay, pero le decimos compatible indeterminado, porque no hay una única solución que verifique las 3 igualdades, sino que ahora hay infinitas. ¿De acuerdo? Más o menos se entiende la lógica. Ahora, que sean infinitas no significa que puede ser cualquiera. Bien, y eso es algo que suele costar bastante pensar. Lo que yo puedo concluir es que va a haber infinitas soluciones para ese sistema de ecuaciones. Ahora, ¿puede ser cualquier tríada x y z? No. Bien, no cualquier tríada lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque esas tríadas tienen que cumplir esas 2 condiciones que tengo. Esas 2 condiciones me imponen restricciones. ¿De acuerdo? Entonces, son infinitas, pero no son todas las tríadas posibles pertenecientes a R3 que a mí se me ocurre. Entonces, cuando hacemos eso, fíjense que la página resuelve y miren lo que les da como solución general. Ahora sí les da una solución general, no les dice no existe, porque soluciones existen, o sea, este es un sistema compatible, pero fíjense que ese vector X que tienen ahí, ese vector solución, ahora no es un vector como nos daba antes, no sé, 20, 5, 3. Aparece una variable dentro de las componentes, que en este caso es z, ¿sí? No siempre es z, a veces le pone x3, a veces le pone t, eso depende del caso. Pero lo importante es que esas componentes de ese vector dependen de una o más variables. ¿De acuerdo? Esa es la famosa variable libre que les hablaba. ¿Qué les está diciendo ahí? Que con esas 2 restricciones que tenían de las 3 ecuaciones, 2 que eran válidas, digamos, que imponían una restricción, ustedes podrían, por ejemplo, delimitar cuánto vale x y cuánto vale y. Pero lo que no pueden es delimitar cuánto vale z. Z queda libre. Bien, z puede tomar cualquier valor real. Entonces lo que les dice es, bueno, dependiendo del valor que vos decidas de z, vas a poder fijar la x y la y que le corresponden. Pero z puede ser cualquiera. Entonces lo que les da es las expresiones para, a partir del z que ustedes decidan, encontrar la x y la y que le corresponden. Bien. Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, yo quiero una solución para mi cel, una, de modo que z valga 0. ¿Bien? Porque a mí se me canta. Porque ahora tengo ganas de que z valga 0. ¿No? O sea, que su último numerito sea 0. Entonces, fijo z como 0 y reemplazo acá z igual a 0. Me queda 10 más 0, 10, menos 7 menos 2 por 0, menos 7. Entonces, ahí obtengo una de las infinitas soluciones, que sería 10 menos 7, 0. ¿Bien? Esa tríada, si yo la reemplazo en las 3 ecuaciones de arriba, en las 3 va a valer. Ahora, yo digo, bueno, no quiero que mi último número sea un 0, quiero que sea un 2. Entonces digo, z vale 2 y reemplazo arriba. Me queda 10 más 2, 12, menos 7 menos 2 por 2, menos 11 y 2. Entonces la tríada 12 menos 11, 2 también es otra de las infinitas soluciones del cel.
Bien. Así puedo encontrar infinitas, obviamente. Si yo le asigno infinitos valores a z, voy a encontrar infinitas soluciones del self. Pero, y esto es lo que quiero decirles, es que no son todos los números reales. ¿Bien? Porque supónganse que yo digo, bueno, ahora quiero que esto valga, o sea, quiero encontrar la z que me genere en el primer, o sea, para la x que valga 11. Para la y que valga 8 y ver cuál es la z que le corresponde. Si yo quiero eso, si el primer elemento, si x tiene que valer 11, z tiene que valer 1. ¿Bien? Pero ahora, si z vale 1, esto nunca me va a dar 8. Me va a dar menos 7, menos 2, menos 9. ¿Bien? Entonces, que el primero valga 10 y que el segundo valga 8 es imposible. O sea, puedo asegurar que esa combinación de x e y nunca van a cumplir las ecuaciones de arriba, las tres al mismo tiempo. Entonces, se ve que son infinitas, pero que no son todas las posibles. O sea, hay ¿Por una qué? cierta O restricción. sea, es una condición que pones vos que valga eso, ¿o no? Claro, o sea, ustedes si lo expresan así, como está escrito ahí tienen todas las infinitas soluciones. Porque z puede ser cualquier número real. Ustedes si quieren encontrar una de esas soluciones, que pueden, bueno, le dan un valor a z y listo. Ahora, lo importante es que si les da este tipo de sistemas que tienen infinitas soluciones, sepan que ese infinito no significa cualquiera. No significa cualquier tríada de números. No es cualquier x y z vale y ya está. Eso es porque vos pusiste la condición que x valga 11 e y 8. Si Exacto, vos no pones esa condición, z puede ser cualquier real. exacto. Pero no vas a poder generar como imagen, o sea, cuando vos reemplaces z i por cualquier real, no vas a poder encontrar cualquier vector de 3 componentes. Vas a encontrar algunos, infinitos, pero no todos. Profe, y una pregunta. Entonces, si sería compatible determinado, nunca podría tener variables libres. Exacto, muy bien. O sea, los compatibles determinados tienen solución, pero no tienen variables libres en su expresión. Bien. Ahora, ¿cuántas variables libres puede haber? Tantas como, o sea, todas pueden ser libres. En general, que todas sean libres es un sistema trivial. Pero puede haber, por ejemplo, en este caso que había 3 variables, acá hay una libre, pero podría haber 2 libres. Bien, miren, les muestro un caso. Ahí planteo 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 6, 3, 3, 3, 9. Plantea, hace todo el sistema y fíjense que les genera 2 renglones de ceros. O sea, te dice, bueno, esta primera restricción que vos me ponés, ok, está bien, la tienen que cumplir. X y Z, al sumarlos me tiene que dar 3, ¿de acuerdo? Pero las otras 2 condiciones que vos me ponés, en realidad no son restricciones. Fíjense que básicamente esas 2 ecuaciones son la misma que la primera, ¿no? Solamente multiplicada por 2 y multiplicada por 3. Entonces, estas 2 restricciones que vos me pones acá, y la verdad que no son restricciones nuevas. Ya esas restricciones son la primera. No hay una restricción además de la primera. Entonces, fíjense lo que les da como solución general. Como solución general les dice, hay soluciones. O sea, es un sistema compatible. Pero acá vos podés fijar, si querés, y y z. Y z y son variables libres. ¿Bien? O sea, vos podés darle el valor que quieras a y le podés dar el valor que quieras a z. Ahora, si le das ese valor a y y ese valor a z, x no es libre. X vos tenés que calcularla usando tu y y tu z. Por ejemplo, si y vale 7 y z vale menos 6, x no puede ser cualquier número. X va a ser 3 menos 7 menos 6. Y así puedo descubrir qué x le corresponde. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Tengo infinitas posibilidades, pero no todas. No es cualquier x y z que a mí se me ocurra. Bien, yo puedo fijar 2 y la tercera depende de esas 2. Profe, y eso en forma de parámetros que vi que hacían, pero cuando tenías solo una variable libre. No se podría hacer acá, ¿o sí? Sí, bien, no me metí con eso, pero vamos, es rápido.
Les explico esto porque simplemente es más sencillo de escribir. Entonces me parece que para ustedes es útil. No por complicarles la vida. Supónganse, me están viendo, ¿no? Sí. Sí. Supónganse que su conjunto solución les queda, voy a usar un caso sencillo. La variable libre es i, ¿sí? Para no acostumbrarnos que siempre va a ser la última, ¿no? La variable libre es i, y acá los otros dos términos son menos 1 menos i y 4 más i, ¿no? Ese es el resultado que les da Matrix Calc. Entonces, esto lo podemos dejar así, no hay ningún problema. U otra forma de escribirlo es como una estructura lineal. Bien, o sea, un vector independiente más i por un vector de coeficientes. Entonces, yo todos estos términos lo pienso como una suma de un número más un número por i. Y después, todos los numeritos libres los pongo acá y todos los coeficientes de i los pongo acá. Bien, por ejemplo, en este caso tendría 4, 0, menos 1. ¿De dónde lo saqué? 4 es el número que no está multiplicando ahí acá, 0 es el número que no está multiplicando ahí acá, y menos 1 que no está multiplicando ahí acá. Y después, en el otro vector, pongo los coeficientes. O sea, los números que multiplican ahí. 1, 1, menos 1. ¿Bien? Entonces, eso es más sencillo porque yo ahora ahí le asigno el valor que yo quiero y tengo que hacer esta operación que es sencilla de hacer para encontrar todas las posibilidades. ¿Bien? ¿Qué pasa si obtengo algo como pasó recién? Si no me equivoco, era algo así. Acá tendría un vector con todos los términos libres más un vector con los coeficientes de i más un vector con los coeficientes de z. ¿Bien? O sea, para cada variable libre, un vector de coeficientes. En el de términos libres sería 3, 0, 0. Bien, 3, 0, 0. En el de i, acá la i está multiplicada por menos 1, acá por 1, y acá en el último no aparece, o sea, por 0. Y acá el z, menos 1, 0, 1. Profe, I y Z no tienen que ser el mismo valor. Tipo, pueden No. ser. De hecho, le ponemos dos nombres distintos a esos parámetros o esas variables libres, justamente para eso. ¿Bien? Porque i puede valer el número que ustedes quieran real y z puede ser otro distinto o igual, pero tienen la libertad de elegir. Claro. Profe, entonces si queda la variable sola en la solución, ya sabemos que es libre. Exacto. Si aparece una variable en la solución, ese es se puede llamar parámetro si quieren, lo pueden llamar variable libre, es lo mismo. Eso depende, en general en el cálculo se le llama parámetro, en el álgebra se le llama variable libre. ¿Puede estar acompañado de un coeficiente o no? Tiene que estar... Sí, sí. Ah, Sí, fíjate que ahí en ambos casos que yo puse ahí, está acompañada de coeficientes 1, menos 1, claro. 3, Sí, 4, sí. 25. Perfecto. Si no aparece, también está acompañada del coeficiente 0. Claro, sí, sí. Bueno, y eso es todo lo que quiero contarles hoy sobre el sistema de ecuaciones. Entonces, resumen, conceptos importantes. En un sistema de ecuaciones hay n ecuaciones con m incógnitas, ¿sí? No necesariamente tienen que ser igual. Ese sistema, encontramos una solución de ese sistema cuando encontramos valores para todas esas variables, de modo que satisfagan todas las ecuaciones al mismo tiempo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay muchos métodos. Si son sistemas pequeños, hay métodos algebraicos bastante útiles. En los más grandes, que son los que vamos a empezar a resolver ahora, usualmente se trabaja con técnicas computacionales. Esas técnicas utilizan una forma matricial de resolución.
Entonces, por eso es importante poder traducir un sistema de ecuaciones a su notación matricial. De esos métodos, les presentamos dos, Gauss y Gauss-Jordan. No tienen que hacerlos a mano, simplemente más o menos saber por dónde van. Lo hacen con software, eso les va a dar un conjunto de soluciones, que puede ser ninguna si es un sistema incompatible, y en la reducción aparece este tipo de filas con 0, 0, 0 y el término independiente distinto de 0. Puede darles compatibles, es decir, que existan soluciones, pero puede ser compatible determinado, si hay una única, o puede ser compatible indeterminado si hay infinitas. En este último caso, aparece esta fila del estilo 0, 0, 0, 0. ¿No? Es decir, como que una de las restricciones, pensando a esas ecuaciones como restricciones, ya desaparece, ya no restringe más a las soluciones. Entonces, en esos casos, los conjuntos de solución aparecen como lo que están escritos ahí, variables libres o parámetros, que a nosotros nos dan la libertad de asignarles diferentes valores para encontrar las diferentes soluciones. Todo lo que necesito que sepan. Profe, Sí. la inversión de las matrices, ¿eso para qué me serviría? Otro método de resolución, me voy a meter con esto muy brevemente porque no me interesa que lo hagamos, pero se los comento. Una matriz inversa, o sea, ¿se acuerdan que vimos en la clase anterior que las matrices identidad eran las matrices que yo podía pensar como si fueran un 1, ¿no? Que eran el elemento unitario. O sea, por ejemplo, si yo esta matriz la multiplico por cualquier otra matriz que tenga 3 filas, me va a devolver como producto la misma matriz original. O sea, I por A me va a dar A, cualquiera sea A. Entonces, este es como si fuera el 1 en el producto de los números. 1 por cualquier número me da ese número. ¿Bien? Entonces, voy a los números. Tengo un número cualquiera, A, y lo multiplico por 1, eso me da A. ¿Bien? Ahora, si yo tengo un número B, ¿por qué número tengo que multiplicar a B para que me dé 1? ¿Bien? Sería, si B no es 0, 1 sobre B, ¿no? A esto se le llama el número inverso multiplicativo. Bien, por ejemplo, para 3 sería 1/3. Para menos 10 sería menos 1/10. Es el número con el cual yo multiplico a otro para que me dé 1. En las matrices pasa lo mismo. Si yo tengo una matriz A, me pregunto, ¿por qué matriz tengo que multiplicar por izquierda? Recuerden que no es conmutativa, así que el lado lo tengo que explicitar. ¿A qué matriz tengo que usar para multiplicar a A cuadrada y que me genere 1? O sea, 1, hablando de matrices, sería la matriz identidad, ¿no? Entonces, es lo mismo que hacer esto, ¿no? Como buscar el inverso multiplicativo. Esa matriz, si existe, no siempre existe, pero si esa matriz existe, se le llama inversa de A, ¿no? Es como otra matriz, también cuadrada, del mismo tamaño de A, que si yo la multiplico por A, obtengo como resultado la identidad, que es básicamente como dividir por B, ¿no? Entonces, esta inversa yo la puedo pensar como la matriz que me permite dividir por A. ¿De acuerdo? ¿Por qué me sirven? Miren, ¿ustedes se acuerdan que recién habíamos escrito los cells así? ¿No? Matriz de coeficientes por la matriz de variables o de incógnitas igual a la matriz de términos independientes. Bueno, si yo quiero despejar x acá, que sería resolver esta ecuación, yo multiplico por la inversa de ambos lados, ¿no? La inversa por A me da la identidad. Por x igual a inversa por B, ¿no? Esto no sé cuánto me da, tendría que resolverlo. Pero acá tengo numeritos, puedo hacer esta multiplicación. Identidad por x me da x, ¿no? Es la idea de la identidad. Entonces, si yo despejo esa x, es como si a b la multiplico por la inversa de a. Entonces, es una forma de resolver el sistema sin hacer Gauss o Gauss-Jordan. Sería multiplicando a esta matriz B que la conozco por la inversa de A en el caso de que yo pudiese encontrarla.
que no siempre se puede. ¿Bien? Entonces, ¿La identidad siempre vale 1? la identidad es esa la que escribí ahí arriba, tiene esa forma. Es cuadrada con todos sus elementos diagonales iguales a 1. Y todos los demás iguales a 0. Y es igual a 1. ¿Cómo? Y es igual a 1. No, acá no hay unos. O sea, 1 es un número. Viene en el Porque número de las 1 matrices, sobre B por B es 1. Y ahí 1, es una I. pero eso es un número. A ver, espera. No quiero que se confundan. Los números, o sea, yo si escribo en minúscula, estoy representando números. ¿Bien? Números reales. B es un 7, un 4, lo que sea. Acá, que estoy escribiendo en mayúsculas, son matrices. ¿De acuerdo? Entonces, acá esto no es un 1, no es un número, es una matriz. Es la matriz de identidad, que es esta que está acá arriba. Lo que uno hace la analogía entre las matrices de identidad y el número 1. ¿Bien? O sea, lo que a los números es el número 1, a las matrices es la matriz de identidad. ¿Por qué? Porque 1 por cualquier número es ese mismo número y la matriz de identidad multiplicado por cualquier matriz me da esa misma matriz. Bien, por eso son análogos, pero no son lo mismo. Uno es un número, otro es una matriz. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, esto no me interesa para nada que sepan calcular inversas, ni cuando existen, ni cuando no. O sea, les cuento para que está. Sí, un segundo, les comparto otra vez esto que usamos antes. Voy a volver al sistema original. Era el mismo uno de los sistemas que habíamos usado antes. También fíjense que acá les permite resolver por matriz inversa. ¿No? Entonces, si resolvemos por matriz inversa, fíjense que lo que hace es, les escribe este sistema como A por X igual a B, o sea, les dice, esta es tu matriz de coeficientes, X es lo que vos estás buscando, que son tus variables, B es tu matriz de términos independientes. Entonces, lo que hacen es encontrar la matriz inversa de A. Esta la que tienen acá es la inversa de A. Para esto, obviamente, en el medio hay un montón de cuentas que acá no lo estamos haciendo, no lo estamos viendo siquiera. Bien, pero hay un montón de cuentitas que hay que hacer. Igual, ¿por qué me sirve la inversa? Porque fíjense que yo puedo despejar X multiplicando, es como si pasamos la A para aquel lado dividiendo, entre grandes comillas, miles de comillas. Entonces ahora B lo multiplico por la inversa de A. ¿Bien? B, que ya la conozco, que son la de los términos independientes, la multiplico por la inversa. Y el resultado que obtengo al hacer esa multiplicación es directamente X, es decir, son los valores de las incógnitas. X vale 5, Y vale menos 3, Z vale 1. ¿De acuerdo? O sea, resolví el sistema sin hacer Gauss, sin hacer Gauss-Jordan, sin hacer todas esas cuentas matemáticas, sino multiplicando a la matriz de términos independientes por la inversa. Es otra forma de resolver sistemas de ecuaciones. ¿Pueden usarla? Pueden usarla, ¿eh? Ningún problema. No hace falta que vayan por Gauss o Gauss-Jordan cuando tengan que resolver sistemas. Pueden ir por acá. Ningún problema. Total, no lo van a hacer a mano ninguno de los tres. Profe, yo tenía una duda. ¿Qué es el rango de una matriz? Voy a dejarte en pausa esa duda hasta dentro de unas semanas. Ah, ok, listo. No recordaba que aparecía eso en el material. Sí, lo mencionaste en el video de Ah, A3. sí. Perdón, porque antes lo mostrábamos acá, sí. Tranqui, no hace falta Dale, que lo sepas. listo, gracias. Te lo podría explicar, pero voy a complicarles la vida. No, está bien. Lo vamos a usar en unas semanas, pero por ahora no. Carolina, o sea que esos tres métodos son todos para encontrar X y Z. Sí. A fines prácticos del taller es exactamente lo mismo. Pueden usar el que se le cante. En general, yo no les recomiendo que usen el de la matriz inversa, porque hay veces que la matriz A no tiene inversa. ¿De acuerdo? O sea, sí se puede resolver por Gauss o por Gauss-Jordan, pero
la matriz inversa de A no existe. Entonces, por este método le va a decir, no lo puedo resolver. Que eso no significa que no existan las soluciones. Significa que el método no se puede aplicar. ¿Bien? Entonces, es como, quizás los confunden. Ustedes ponen no hay solución y la respuesta no es que no hay solución, es que el método no sirve para ese caso. Así que yo les recomiendo que vayan por Gauss o Gauss-Jordan. Total, es un clic, ya, repito, esto que quede claro. No es una preferencia teórica. Bueno, si alguien tiene una duda, es el momento. Para mí es lo necesario para que empiecen a trabajar con el taller 2, que se lo subiré ahora también. Que les llevará estas próximas 2 semanas. Bien, repito, el taller 2 está pensado, o sea, el eje del taller 2 no es que resuelvan estas cosas a mano, perdón que sea tan insistente, pero después lo resuelven a mano y tengo ganas de tirarles con algo. Es justamente que ustedes puedan plantear el sistema de ecuaciones en diferentes contextos. Van a empezar con algunos problemas que son un poco más, ¿cómo decirlos? Menos aplicados a sus carreras, y después van a ver que los últimos quizás tienen más aplicaciones a la química o la química biológica. Pero lo importante ahí es que ustedes piensen en el sistema. ¿Sí? Lo que nos interesa que discutan es eso. El lunes que viene lo que vamos a ver conmigo es, ya habiéndose expuesto a esto de pensar cómo escribir un sistema de ecuaciones, algunas estrategias para decir, bueno, ¿cómo hago para, teniendo un enunciado, pasar eso a un sistema de ecuaciones? Que sé que no siempre es tan sencillo. Y también vamos a ver muy por arriba determinantes que tienen una cierta utilidad en algunos casos. Entonces, vamos a explicarlos con un poquito más de detalle el próximo lunes. Pero bueno, si no hay más dudas, los dejo ir a cenar en paz. Dale, gracias, profe. Chao, gracias, Hasta luego. profe. Chao, gracias, profe. Hasta luego. Ahora.